Hola, un saludo nuevamente a quienes nos acompañan este día para el estudio bíblico para las células. Hoy corresponde la lección número 8, la cual nos habla acerca de el poder de las palabras. Dice una pequeña reflexión de introducción: piensa en un momento en el que las palabras descuidadas de alguien le lastimaron o viceversa. ¿Qué fue el efecto inmediato en ambos? ¿Cómo se resolvió la ofensa? Hace algún tiempo mi hijo mayor, que tiene mi mismo nombre, tenía aproximadamente unos 4 a 5 años y estábamos en el carro juntos y yo cometí un error. Y entonces yo me dije a mí mismo: ay, Guillermo bobo. Entonces el niño me vuelve a ver, yo escuché un silencio por micras de segundo y lo vuelvo a ver y él con una cara extrañado me dice: ¿y yo qué hice? Entonces obviamente le explico y le digo: hijo, no te estoy diciendo nada, sino que me estoy diciendo yo que soy un bobo, que no hago bien las cosas. Puede parecer risible, pero en algunas ocasiones las cosas que decimos pueden herir o afectar el corazón de otro si no aclaramos específicamente la situación. Ahora bien, después de revelar las partes y el propósito del cuerpo de Cristo, Pablo escribió acerca de la influencia del mundo externo en los que están en el cuerpo de Cristo, los que están tratando de vivir su llamado dentro del cuerpo de Cristo deben despojarse de los hábitos, las actitudes y los pecados del mundo. Vamos entonces a la lectura bíblica, Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Yo leo Nueva Versión Internacional y dice como sigue: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompidos por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen malicia, más bien sean bondadosos y compasivos
unos con otros y perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Continuamos el estudio con unas preguntas de exploración. Describa algunas evidencias de la pérdida de vergüenza en nuestra cultura. Yo diría que algunas señales son, por ejemplo, la pérdida del pudor. Ya no hay vergüenza, ya no hay pudor en el vestir o en el hablar. La pérdida de la decencia, que es como un sinónimo en las letras de las canciones, en la manera de vestir, como que ahora ya no hay límites para hacer o decir ciertas cosas, y por la pérdida de respeto a lo sagrado y a los mayores. Creo yo que son señales de la pérdida de vergüenza en nuestra cultura, tal como la hubo en aquellos entonces. Dice la siguiente inquietud: defina al viejo hombre. ¿De qué debemos despojarnos cuando decidimos seguir a Jesús? Podría yo enumerar algunos, aunque también pues la idea es que ustedes participen en la célula, pero dice la Escritura, despojándonos de los deseos engañosos, tenemos que renovar la mente, dejar la mentira, controlar el enojo desmedido, no dar cabida al diablo, no robar, evitar conversaciones obscenas, no afrontar al Espíritu Santo, entre otras cosas. Hablando entonces acerca del viejo hombre, creo que la siguiente inquietud nos aclara todavía un poco. ¿Cuál es la diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre? En el viejo hombre reina la naturaleza humana, la pecaminosa, y en el nuevo hombre reina el Espíritu Santo, por lo cual hay una libertad al fruto del Espíritu Santo. La siguiente inquietud dice: ¿de qué maneras abrimos el camino al diablo para que nos derrote? De acuerdo al versículo 27 del texto que hemos leído. Dice el versículo 27 en la Nueva Versión Internacional: ni den cabida al diablo. La versión de la Reina Valera dice en el versículo 27: ni deis lugar al diablo. Y en el contexto nos está hablando de que le damos lugar al diablo con una vida permisiva, volviendo o practicando cosas indebidas. Entonces le damos lugar al diablo. Si ya nosotros hemos logrado avanzar en nuestra vida cristiana, teniendo un carácter más parecido a Jesucristo, sí, justificados en la libertad que tenemos en Cristo, volvemos a ciertas prácticas, quedamos en la mira, nos ponemos de pecho para que el diablo nos tire sus balas. La siguiente dice: este pasaje dice que no debemos ser obscenos con nuestras palabras. ¿Qué debemos hacer con nuestras palabras? Nuestras palabras deben de contribuir a la edificación de los creyentes. O sea, debemos de colaborar en que puedan construir una vida espiritual, no destruir o no desanimar a construir una vida espiritual cristiana. También el texto nos dice que debemos de ser de bendición a los oyentes. En otras palabras,
debemos de provocar un bendecir, de bendición a los que cuando nos oigan hablar, que la gente se sienta bendecida y no practicar conversaciones que no edifiquen. Vamos entonces a la inspiración, esa historia o reflexión intermedia que el autor del estudio nos deja para contribuir a que demos pasos en las conclusiones que debemos de sacar. Y dice de la siguiente manera: la insensibilidad produce una herida que sana lentamente. Si alguien le lastima los sentimientos intencionalmente, usted sabe cómo reaccionar. Conoce la fuente de su dolor, pero si alguien accidentalmente le hiere el alma, es difícil saber cómo responder. Alguien en el trabajo critica al nuevo jefe, que también resulta ser su querido amigo, y el emisor de la crítica dice: oh, lo siento, me olvidé que ustedes dos son muy cercanos. Alguien cuenta un chiste de gordos en una fiesta. Usted es gordo, escucha el chiste, sonríe cortésmente mientras su corazón se hunde. Lo que se quiso que fuese una reprimenda por una decisión o acción se convierte en un ataque personal. Tú tienes un historial de malas decisiones, Juan. Alguien elige sacar los trapitos al aire público. Susana, ¿es cierto que tú y José están separados? Algo íntimo. Comentarios insensibles, pensamientos que debieron haber permanecido como pensamientos, sentimientos que no tenían por qué haberse expresado, opiniones lanzadas descuidadamente como una granada en una muchedumbre. Y si usted le fuera a decir al que lanzó estos dardos desconsiderados el dolor que le causó, él respondería: oh, pero no fue mi intención, no me había dado cuenta que eres tan sensible, o me olvidé que estabas aquí. En cierta forma, las palabras son reconfortantes hasta que uno se detiene a pensar en ellas, lo cual no se recomienda, puesto cuando usted empieza a pensar en comentarios insensibles, se da cuenta de que vienen de una familia infame cuyo padre engendró generaciones de dolor. Su nombre: egoísmo. Sus hijos: 3. Desprecio, falta de respeto y decepción. Estas 3 brujas se han mezclado para envenenar innumerables relaciones y romper una infinidad de corazones. Entre sus armas está la artillería más cruel de Satanás: chisme, acusaciones, resentimiento, impaciencia, etcétera, etcétera. La palabra de Dios tiene la medicina poderosa para aquellos que sueltan descuidadamente la lengua. El mensaje es claro: aquel que se atreve a llamarse embajador de Dios no puede darse el lujo de pronunciar palabras necias. Las excusas como "yo no sabía que estabas aquí" o "no me di cuenta de que esto era tan delicado" son superficiales cuando vienen de aquellos que dicen ser seguidores e imitadores del gran médico. Nosotros tenemos la responsabilidad adicional de proteger nuestra lengua. Dicho lo anterior, entonces, reaccionemos. A ver, ¿por qué decimos cosas que lastiman a otros, aunque claramente nos dice en este pasaje que no lo hagamos? Yo diría que en muchas ocasiones, o en varias ocasiones según el caso, nosotros herimos, abochornamos, lastimamos a otros porque no permitimos reinar al Espíritu de Dios, sino que es nuestra carne. Y viene entonces la venganza.
Viene entonces las palabras hirientes motivadas por el resentimiento, por el celo. Hace algún tiempo, en otra iglesia que estuve aquí en la ciudad, por medio de las redes sociales, una persona se comenzó a portar muy agresivamente conmigo y le tuve que decir al hermano que quizá lo más recomendable es que nos juntáramos para tomar un café con el propósito de limar asperezas, porque no soy de los que frecuentan las redes sociales para discutir en público, porque al final las redes sociales tienen un alcance muy grande, uno nunca sabe quién nos está observando. Resultó entonces que fuimos, nos tomamos el café y continuaba con cierto grado de agresión, solo que ahora pues frente a frente, con mucha franqueza, me dio la oportunidad de responder, lo cual agradezco y siempre lo he pedido, que cuando ustedes tengan una crítica hacia mi persona, antes de sacar conclusiones, les solicito que me den la oportunidad de respuesta. Entonces pasó el tiempo, aunque no lo vi muy convencido de mis comentarios, por medio de un mensaje interno me pidió disculpas y dijo algo parecido a: Pastor Guillermo, me sentí celoso de lo que Dios está haciendo en tu vida y por eso me comporté de la manera que me comporté. Pido disculpas. Y a lo cual pues obviamente accedí, agradezco y guardo este mensaje en memoria, con aprecio, porque me identifico también que en algunas ocasiones es muy probable, casi seguro, que yo también he emitido comentarios, he dicho cosas inspirado por la carne o los deseos de la vieja naturaleza. Continuamos entonces reaccionando. Dice la pregunta: ¿por qué a veces se siente bien rebajar a la gente? Es como una reacción, tal cual lo estaba respondiendo en la pregunta anterior, motivados por los deseos carnales, por la vieja naturaleza, que nosotros nos sentimos reivindicados porque tenemos dignidad, porque queremos responder con la misma fuerza con las que nos están criticando, dañando, y queremos de alguna manera defendernos. No es justificación, no es justificable para un cristiano, no es justificable, y por lo contrario de lo que estamos estudiando hoy es que debemos de cuidar nuestro proceder al hablar. La siguiente inquietud dice: ¿cómo ve Dios nuestras acciones cuando nos despreciamos o nos faltamos al respeto? Yo diría que Dios nos ve con misericordia, nos ve con el anhelo de darnos la mano, como a Pedro cuando se hundía en las aguas, para decirme: hijito, necesito que te levantes, necesito que practiques los principios que te he dado. Y es una decisión que debe darse por lo menos de uno de los participantes. El dicho popular dice que para bailar se necesitan dos, para pelear a lo menos se necesitan dos. Y el que se considera cristiano necesita entonces tomar las riendas por el poder del Espíritu Santo de sus deseos, y entonces accionar y hablar, proceder como un
cristiano. Dice, ¿hay alguna manera en que podemos, me han dicho, deshacernos de la amargura y el enojo? Y nos da unas referencias y cómo afecta esto la amargura y el enojo. Dice Efesios 4, 22 y 24 nos provee una fórmula para el crecimiento en el área de la amargura y el enojo, diciéndonos que no permitamos un enojo más allá del atardecer. Yo le pongo 24 horas. Entonces, así como en otras áreas, primero se nos dice que nos quitemos el ropaje de la vieja naturaleza y dejemos de hacer las cosas que la acompañan. Luego se nos dice que renovemos nuestro corazón. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice que esto sucede al renovar nuestra mente. A medida que llenamos nuestra mente con las verdades de la palabra de Dios, nuestros corazones son cambiados. Después se nos dice que nos pongamos el ropaje de la nueva naturaleza y empecemos a hacer las cosas que la acompañan, tales como ser bondadosos y amorosos. Efesios 4, 31, 32 nos da detalles específicos. No solo se nos dice lo que debemos dejar de hacer, sino también lo que debemos empezar a hacer en su lugar. Así que, como conclusión, ¿cómo nos afecta esto la amargura y el enojo? La Biblia dice que hay que vencer el mal con el bien. Hay que permitir entonces el accionar del Espíritu de Dios en nuestra vida, ilustrado con despojarse del vestido del viejo hombre y usar el vestido de la nueva naturaleza. En ese sentido, el control de la amargura y el enojo será más efectivo. Dependerá de cuánto nosotros permitamos trabajar al Espíritu de Dios en nuestra vida, cuánto nosotros estemos dispuestos a practicar las cosas del Espíritu y no de la carne. ¿Qué tipo de palabras necesitan los demás de nosotros? Palabras edificantes, palabras de estímulo, motivación para construir una vida espiritual que haga sentido, que sea relevante, que vaya más allá de las costumbres básicas a las cuales algunos llaman religiosidad. Tiene que ser algo genuino, algo natural, algo que nace del Espíritu, que no se ve forzado, que no es actuado, que no es fingido, como Pablo le dijo a Timoteo: conozco la fe no fingida en ti. Entonces, hermanos, debemos de relacionarnos con el Espíritu Santo. A eso se refiere el ocupar la nueva vestidura, permitiéndole al Espíritu de Dios actuar en nuestras vidas. La siguiente inquietud dice: ¿cómo nos engañan las cosas malas que queremos hacer? Bien sabemos que actúan tres agentes en contra de nuestra edificación espiritual: la carne, que es lo que estamos viendo hoy, el mundo o los deseos del mundo, y el enemigo, Satanás. Satanás te va a hacer creer, te va a decir: oye, estás muy religioso, estás muy rígido, ¿por qué no te das una libertad? Nadie se va a dar cuenta, estás al otro lado del país, aquí nadie te conoce. Te trata de convencer que no es tan malo beber, fumar, hablar, relacionarse con alguien indebidamente, porque aparentemente nadie te va a descubrir. Y entonces está el dicho o los dichos populares que dicen: la perra enojada y tú la pateas. O sea, va a reaccionar.
el niño lloró y quien lo cuida lo pellizca. O sea, la carne, si le damos lugar, queriendo decir a través de esos dichos populares, que si a la carne nosotros le abrimos la puerta, es lo más probable es que va a reaccionar, vamos a ir por la naturaleza. Pero si nosotros no le abrimos la puerta, sino que nos mantenemos firmes, entonces lo más probable es que no vaya a suceder un desorden. Pero el enemigo nos hace creer que no es tan malo. Pero cuando ya cometemos el pecado, te llama hipócrita. Y te dice, qué hipócrita tú eres. Y así vas a ir a la iglesia el día domingo. Y así vas a servir. Y así te has metido a ser un servidor en la casa de Dios. Qué hipócrita tú eres. Así nos engañan las cosas malas que queremos hacer. A primera instancia nos hacen ver que no es tan malo, pero cuando ya hemos ejecutado, nos hacen sentir mal. Es más, algunos científicos de la conducta humana dicen que nosotros los predicadores, los pastores, jugamos un papel negativo para las personas porque les ponemos sentimientos de culpa, pero nosotros no estamos poniendo sentimientos de culpa. Al exponer genuinamente la palabra de Dios, simplemente Dios pide que vengas al arrepentimiento si es que quieres tener comunión con Él. Si tú no quieres tener comunión con Dios, dale riendas sueltas al viejo hombre, dale riendas sueltas a los deseos de la carne, llama a Satanás y dile que te venga a recoger. Ese es tu asunto. Pero si en realidad tú quieres agradar a Dios, pues ponte el nuevo traje del nuevo hombre. Lecciones, dice el autor. La necesidad de estar conscientes y alterar nuestra manera de hablar nos ofrece una de las áreas más obvias para el crecimiento espiritual. Pablo empieza con esa área al restablecer un plan de capacitación para la transformación personal. El ser sincero con nosotros mismos y con los demás se convierte en un fundamento para otros cambios en la vida. Sin integridad personal, la capacidad de siquiera reconocer otras áreas problemáticas será limitada severamente. La palabra de Dios hace mucho para eliminar cualquier especulación de las áreas que necesitamos tratar a medida que andamos como es digno del llamamiento con que fuimos llamados. Devoción, esta área sugerida para el tiempo de oración. Padre, necesitamos tu ayuda, guía y poderosa presencia dentro de nosotros. No tenemos la fortaleza en nosotros mismos para ser transformados a tu semejanza y no conformarnos a este mundo. Enséñanos a hablar con tu voz y a amar con tu amor. Hermanos, quiero agradecerles por acompañarnos en este estudio bíblico para las células. Espero que la discusión en las células sea edificante y podamos aprender y renunciar entonces a la vieja naturaleza y aceptar la nueva naturaleza. Será hasta una próxima vez en los estudios bíblicos para las células. Me despido deseando bendiciones para ustedes.